Buenas, hoy vamos a hablar sobre el texto Cómo enseñar a hacer cosas con palabras, teoría y práctica de la educación lingüística, apartado 3.5, leer, entender y escribir. Nuestro grupo está presentado por Carolina Rolón, Natalie Campbell, Kimberly Ávila y Laura Rieta. Enseñar a leer y a escribir es hoy como ayer uno de los objetivos esenciales de la educación. Al aprender a leer y al escribir y al comprender, los niños y niñas aprenden a usar el lenguaje escrito de herramienta de comunicación entre las personas y entre la cultura. De igual manera, el aprender a leer, a entender y a escribir, los niños aprenden a orientar el pensamiento, a dominar y a hablarlo. En el ámbito escolar, es obvio que adquirir los conocimientos de las áreas del saber exigen mucho más de un discurso académico. En cualquier caso, también es importante leer, comprender y escribir y tienen como características que son acciones lingüísticas, cognitivas y socioculturales que transcienden en el ámbito escolar. El aprendizaje de la lectura y de la escritura aparece como una tarea educativa que todos nos afecta, porque pese a esto, el sistema va cambiando y variando de acuerdo a las estrategias, habilidades y técnicas que lo hacen posible. El esencial vehículo de la reproducción cultural es la lectura, el entender y el comprender. En cualquier caso, la enseñanza de la lectura y de la escritura debe tener en cuenta los usos y funciones de la lengua escrita en nuestras sociedades, orientarse al dominio expresivo y comprensivo de los géneros de la escritura. Para ello tenemos unas ideas previas que son, no tiene ningún sentido que los estudiantes, porque ya saben leer, no le dan primaria o no le dan prioridad a aquellas formas que son de codificar los signos y otorgarle sentido. En ello también es una tarea importante del profesor y también del estudiante, ya que los alumnos reciben la inmensa mayoría de la información requerida, pero para ello también deben escribir textos. El aprendizaje escolar solo es posible si la medida en que los alumnos dominan las habilidades de comprensión lectora que les permiten identificar y entender las formas escritas. De igual forma, es una tarea que debe planificarse a lo largo de toda la escuela, con el fin de mejorar los hábitos de lectura, es decir, es constante. Exige dedicar algunas actividades específicas a la mejora de las capacidades de comprensión lectora. Se hace a través de comentarios de textos. Es fundamental identificar el género y el argumento de dicho texto, sus temas y los recursos. La enseñanza de la escritura en la lengua debe tener siempre un modelo. Debe tener en cuenta la diversidad de los usos y funciones de la escritura y nuestras sociedades, lo que es enseñar y escribir correctamente. La principal dificultad a la hora de abordar el trabajo en clase es el escaso horario y la sobrecarga de contenido del programa, la ausencia de una metodología específica, la escasa colaboración del profesor de diferentes áreas, ya que solamente se lo dejan al profesor de lenguaje. Para ello tenemos un análisis de caso que se dio en el Departamento de Lengua y Literatura y que se reúne con el fin de seleccionar los contenidos lingüísticos y literarios que presentan en el curso de tercer grado. Para ello se reunieron Manuel y Susana y ellos dicen que los alumnos necesitan incluir los hábitos de lectura y depende de los gustos y del influjo de la familia y del contexto cultural en el que viven. Opina que estos no son conscientemente de su interés y por tanto no les prestan atención ni a la ortografía ni logran comprenderlo. Miguel y Maite creen que el problema estriba en la falta de vocabulario. Los alumnos no escriben correctamente, no leen y sus escritos reflejan por lo general que son incapaces de ordenar las ideas. Isabel y Swan opina que pese a las dificultades señaladas por sus compañeros, los contenidos requeridos refieren del trabajo de aula. Enseñar a leer. En este caso, Teresa define la lectura como la interacción de un lector, un contexto y un texto. Enseñar a entender un texto se ha ido convirtiendo, como principalmente se había dicho, en los objetivos de las prácticas escolares y ha permitido experimentar y articular nuevas prácticas. Ella menciona que existen tres factores, que es el lector, que viene siendo los conocimientos que éste posee en un sentido amplio, el texto, que es cómo se ha organizado, y el contexto, que comprende las condiciones de la lectura. También dice que existen unas estructuras y unos procesos. Está la estructura cognitiva, la estructura afectiva, los macroprocesos, los microprocesos, los procesos metacognitivos y los procesos de elaboración. Y cada uno de ellos dan un objetivo diferente a cada una de sus investigaciones. A continuación, mi compañera Kimberly. El texto y el lector. La relación entre el texto y el lector comprende la influencia del conocimiento previo a la lectura. Esto nos da a entender la manera de interpretar o comprender más allá de lo que quiere dar a conocer la lectura. Observamos que en algunos colegios se están incorporando actividades prácticas, como la de explorar ese conocimiento que poseen los alumnos para luego llevarlos al ámbito de la lectura, y así se les hará más fácil relacionar lo que saben y de lo que les vamos a enseñar. Esto es un método muy antiguo que muchos profesionales han recurrido a ellas porque dan buenos resultados. Esta estrategia de enseñanza puede ayudarte a beneficiarte de estos modelos requeridos por la investigación lectora o por la reflexión psicopedagógica que han transformado la tradicional, ya que muchos docentes se encargan de preguntar qué es lo que saben los estudiantes y cómo pueden abordarlos. Este texto se divide en tres partes: entender, interpretar y controlar. Entender. La narración de las características de los textos por parte de la lengua ha manifestado una gran ayuda a estas investigaciones. Comprender se refiere a desarrollar las actividades en donde podemos señalar las ideas principales de los textos a través de los resúmenes. Interpretar. Interpretar no es más que la forma de expresión de entender los expuestos en dicho texto.
La interpretación vaga en la constelación de las diferentes respuestas de los alumnos frente a los textos. Un método que la escuela no ha potenciado es la tradición educativa anglosajona y el razonamiento crítico. Es decir, saber diferenciar lo que dice el autor y buscar esas estrategias para que ellos se motiven a leer todo tipo de textos. Controlar. Aquí es como ese alumno debe leer y retener la información, ya sea una canción, poema o para prepararse para una exposición. Por lo tanto, el lector juega un papel muy importante porque coordina la manera de saber leer con la de saber hacer. Y es así como aprenden a dar una forma rápida y detenida de memorizar. Y esto les sirve de patrón para decidir cuánto ha leído de forma satisfactoria. El lector y el contexto. La lectura ha cambiado y todo su contexto también, pero la idea de qué es leer ha desarrollado diferentes metodologías para poder entender ese aprendizaje de las escuelas. Las disciplinas pedagógicas han ofrecido datos relevantes para este aprendizaje específico, las cuales son querer leer, una manera para la buena enseñanza y despertarle ese sentido de práctica social y cultural a los estudiantes para que tengan un aprendizaje para que se puedan comunicar de tal manera y ampliar su léxico es obtener más conocimiento. Querer leer es una motivación agradable para la mayoría de los alumnos porque existen otros que solo quieren estar jugando con sus aparatos electrónicos y descuidan el placer de leer o ir de visita a una biblioteca para que aprendan ideas nuevas o sobre algo que les llame la atención. No es fácil encontrar a un lector, como nos dice Mead. Algunos chicos no desean realmente saber leer y pierden su valioso tiempo en cosas que no son sanas para ellos. Leer, discutir y escribir. Algunas actividades han demostrado la importancia del aprendizaje de la comprensión de texto, relacionan la lectura con la oralidad y la escritura. Estas habilidades van ligadas, porque por medio de ello los alumnos pueden interactuar, cambiar conocimiento y reforzar la memoria a largo plazo. Y así ellos pueden mantener o memorizar toda la información adquirida. Y es así para poder explicar de una manera más profunda. La lectura en el siglo XXI. La forma de comunicación de nuestra sociedad va cambiando de una manera muy rápida, que a veces la escuela se siente en la necesidad de ir cambiando y utilizando estos métodos que nos presenta el gobierno o el Estado, pero sin dejar de enseñarle a los niños su aprendizaje. Ahora está de moda los celulares con alta gama, que a su vez nos brinda la oportunidad de descubrir o experimentar cosas nuevas, pero sin dejar a un lado lo importante que es la lectura. Por medio de este artefacto podemos leer cuentos o lo que pasa a nuestro alrededor y así estamos en un diálogo permanente con nuestra cultura. Esta también a su vez se divide en tres partes, leer y aprender. Isabel Sone analiza la lectura como un proceso interactivo. Ella nos dice de que quien lee establece una forma activa de interpretar el mensaje a partir del conocimiento o las experiencias vividas. Lectura y aprendizaje. Para leer y comprender es importante apoyarnos en los esquemas de conocimiento, como así, de representaciones organizadas del texto que se va a hablar para no tener dificultad en la comprensión y así poder comprender e interpretar lo escrito. Comprender. Comprender significa atribuir sentido a lo leído. Para que un alumno pueda interpretar un texto necesita estar activo, para que pueda entender el significado del escrito y no porque el texto tenga o no una coherencia. Leer y comprender. Jesús Alonso Tapia menciona que uno de los principales objetivos de que aprendan a sus niveles los estudiantes es que logren comprender los textos escritos en su propia lengua, para que ellos adquieran conocimiento lingüístico en la comprensión de texto. A continuación, mi compañera Carolina. Escribir, eh, Humberto Eco, citado por Jesús Tucson, no hay libro sin libro. Esto quiere decir que todo escrito tiene como trasfondo otro escrito. Además de esto, van sujetos a ciertas normas. El texto también se debe ajustar a un esquema general de comunicación que viene siendo el emisor, el receptor, eh, el, el mensaje, el tema y el código que comparten en común. Siguiente diapositiva. Aprender a escribir. Aprender a escribir, cabe destacar que es una actividad comunicativa que es totalmente independiente al receptor, pero además el escritor y el lector comparten un sistema cultural en común. Esto quiere decir el código que tienen en común entre ambos. Ahora, la enseñanza de la composición escrita. Se debe tener en cuenta que es necesaria la intervención educativa durante el proceso de la construcción de los textos, puesto que esto ayuda a que fortalezcan los conocimientos de los estudiantes y ayuda a realizar las correcciones pertinentes durante el proceso de la escritura para poder entregar el texto ya acabado. Además, se habla de que ellos conciban la lectura como un proceso que se debe planificar, se debe escribir y se debe reescribir. También se habla de un contexto para escribir y aprender a escribir. Esto quiere decir usar la lengua de forma pertinente a las situaciones contextuales. Ahora,
también debemos entender que existen diversos tipos de textos y que cada uno se escribe de formas diferentes dependiendo de las necesidades. Esto quiere decir que el proceso de escritura no es uniforme. También se propone crear una escuela, en la escuela situaciones de comunicación para que el estudiante logre construir procesos mentales que vayan relacionados con con dichas realidades que se presentan o ya sean simulaciones. Estos contextos se dividen en dos planos, que vienen siendo el contexto de las actividades de la escritura, que estos llevan los parámetros de la comunicación de la escritura, que vienen siendo cómo, cuándo, dónde, por qué, entre otras. Y también el contexto escolar, que viene siendo el lugar donde se va a construir ese conocimiento para poder desarrollar dichos textos. Saber escribir. Bueno, Casani plantea que un autor debe tener ciertos conocimientos como lo son la adecuación que corresponde al uso y el dominio de la lengua, la coherencia que se encarga de seleccionar ese tipo de información relevante y también irrelevante, además de organizar la estructura la estructura comunicativa de un texto para darle la significación y la organización a cierto texto, que viene siendo como la introducción, el desarrollo del texto, la conclusión, entre otras. También encontramos la cohesión, que son los diferentes frases que se unen, dándole relación a cada contenido, y se valen de la anáfora, la catáfora, elipsis, las entonaciones, las puntuaciones y algunas relaciones semánticas. Y por último, la corrección gramatical, que hace referencia a los apartados que mencioné anteriormente para tener una buena estructuración del texto y que se pueda emplear esa relación entre el lector y entre el texto y el lector. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera Natalie Campbell. Bueno, siguiendo esta línea de la escritura, continuamos con la enseñanza de la escritura. Si bien es un proceso bastante riguroso porque comprende una serie de operaciones por parte del estudiante y el docente para una producción final escritural. ¿Qué? Porque las orientaciones que debe dar el docente deben ser didácticas y metodológicas para que el aula de clase sea como un entorno significativo para el estudiante y su desarrollo escritural. Entonces, se dice que el proceso de enseñanza es bastante arduo, sin embargo, existen unas fases, una serie de pasos que se hacen antes, durante y después del proceso de desarrollo de la escritura. En primer lugar, estas actividades se desarrollaron en 5 fases. La primera está el desarrollo, que habla acerca de la enseñanza o la mediación que se le da al estudiante para su proceso de escritura. ¿Cómo así? Es la estimulación que tenemos los docentes para ellos, para su proceso de creación, la selección de ideas, la organización de sus ideas y argumentos para poder un verdadero texto. Durante este desarrollo, el estudiante tomará apuntes acerca de qué quiere hacer, por qué lo quiere hacer y para quién lo quiere hacer. Luego se da el verdadero, es decir, cuando se redactan las ideas y se forma todo lo que es el texto en su manera estructural, se plantean las hipótesis que se quiere dar en el texto, las tesis. Depende también de qué tipo de texto sea, porque pues los textos pueden significar o guiarse de un tipo de texto en común. Lo veremos más. Luego, dentro de este proceso de enseñanza, encontramos los comentarios que tienen los estudiantes, o sea, sus compañeros, y el docente acerca del texto, que es el producido. Esta reacción, esas reacciones generan en el estudiante confianza y sus opiniones serán fortalecidas durante la revisión que
hará el docente para sugerirle una mejor manera de escribir, en qué se equivocó y esto. Y como quinto, es redacción, que es cuando el estudiante podrá formar y estructurar toda la idea del texto, es decir, que si tuvo algún error, el texto final quedará tomando en cuenta las indicaciones de sus compañeros y su profesor. Sin embargo, sabemos que la escritura es bastante común y que enseñarla de manera, por así decirlo, en ese sentido, porque estamos dando a los estudiantes un escritor ameno. Entonces, en 3 fases para que ellos tengan una habilidad más sencilla de manera de escribir. En primer lugar encontramos la fluidez, que es cómo el estudiante se desenvuelve con los temas a tratar en su escrito, puede tomar ideas y relacionarlas con otras. Y de ahí parte la coherencia. En la coherencia deben tenerse en cuenta algunos aspectos como tales la parte estructural. ¿Por qué? Porque debe plantearse un inicio, un desarrollo del texto donde se pueda preguntar qué se está haciendo y mostrar algunas hipótesis y evidencia que está haciendo. Depende del tipo de texto. Y por último, una acerca de lo que escribí anteriormente. Normalmente la gente tiene un tipo de texto al cual está usando su texto que está desarrollando. También debe tener en cuenta durante la coherencia el destinatario a quien va dirigido este tipo de texto. ¿Por qué? Porque así podrá tener una mejor estructura gramatical durante todo su texto. Como también podemos saber qué temas utilizar y en qué contexto se pueden abarcar este tipo de temas. Aquí se ve en todo este proceso de la coherencia. Y por último tenemos la corrección, que es donde entra el papel de docente a funcionar. ¿Por qué? Porque en este papel podemos, en primer lugar, el docente va a tener papel durante todo este proceso. Pero durante la coherencia y la cohesión, el docente va a ser un guía durante este proceso. ¿Por qué? Durante la coherencia se podrá evidenciar a poder tomar decisiones de acuerdo al tipo de texto que va a asistir. Y esto va a influenciar en la escritura del estudiante. Y en la corrección podemos ver que el profesor tiene como objetivo mejorar las inoportunidades gramaticales que tiene el estudiante. Sin embargo, existen varios tipos de errores que podemos encontrar y podemos corregir como docentes. En primer lugar, la normativa, que son la parte de la ortografía, la parte de la morfología, la sintaxis. Y por último, el léxico, que está tratando de esto porque va referido a un tipo de público en específico. Así como la cohesión, donde las de puntuación, las anáforas, las literarias, los nexos, como las textuales y ese tipo de cosas que ayudarán a construir el texto. Así como la coherencia, como dije anteriormente, selección de información y cómo la relacionamos una con la otra dentro del texto. Y luego la adecuación, que es que se le da al texto para un ente específico o un público específico. Y como al fin y al cabo, como docentes debemos ayudar con ideas claves para poder mejorar nuestras formas de escritura y a nuestros estudiantes también. Así que para una buena escritura es normal que tengamos y que realmente debemos tener una buena lectura. Así que profundizar durante nuestras aulas de clase una lectura amena para luego una escritura perfecta. Muchísimas gracias.